Hoy es nuestro cuarto domingo en esta serie de espiritualidad sana. Creo que durará dos domingos más. Y bueno, entramos directamente al tema. Para crecer espiritualmente, debemos entender que el crecimiento espiritual no es lineal. Es decir, no crecemos espiritualmente como se crece físicamente, ¿sí? Nos hemos hecho esta idea que el crecimiento es de esa manera, pero no es lineal. El crecimiento espiritual más bien es concéntrico, es decir, como círculos que se van abriendo, que se van expandiendo. Y aquí les viene una gráfica. El centro de este círculo es el yo, la persona, y luego el primer nivel espiritual al que crecemos o donde nos encontramos, no necesariamente crecemos, es en el desorden, que ya hablamos de esto la semana pasada. Si no entiendes de esto, te recomiendo que adquieras la plática del domingo pasado. Vivimos en desorden. Después de ahí pasamos a lo que dijimos que era tribalismo. Suena malo, pero no es malo. Al principio es bueno, pero después se puede convertir en algo malo. Ahí está el nivel de iglesia, ahí está el nivel de institución. Después el nivel de escepticismo, donde la gente empieza a cuestionar muchas cosas en su crecimiento. Y el último es la conectividad y la contemplación. Y si ustedes notan, ponemos ese fuera de los círculos ya, porque estás entrando en el mundo de Dios realmente, donde Dios lo llena absolutamente todo. Encuentras a Dios en todas partes en tu vida, y te abres a esa iglesia que está en todo el mundo y no nada más donde tú te congregas o donde tú vives. Este tipo de crecimiento concéntrico es más difícil de rastrear o más difícil de identificar. Es decir, será difícil que tú digas que una persona creció de una semana a otra o de un mes a otro. Normalmente este crecimiento se nota con el paso de los años, porque en este crecimiento a veces estás dando vuelta en el círculo, ¿sí? Y no pasas al siguiente, pero estás activo, estás aprendiendo en ese círculo, como el pueblo de Israel en el desierto dando vueltas. A veces nos encontramos nosotros en uno de estos niveles dando vueltas, donde parece que no estamos creciendo, pero estamos aprendiendo, porque todo esto es aprendizaje. Te digo esto porque tenemos que tener cuidado de las fórmulas fáciles para crecer espiritualmente. Manuales que te dicen 30 días para tener intimidad con Dios, o 5 pasos para que en un año tú crezcas. O sea, todo esto puede ser muy bien intencionado, pero realmente el crecimiento no es así. Ustedes lo viven, ustedes saben de qué estoy hablando cuando en sus propias vidas se dan cuenta de que no es de esa manera. Lo que quiero hacer este domingo y también el próximo domingo es dar algunos consejos acerca de cómo crecer espiritualmente, pero no serán los consejos cliché, los típicos que normalmente escuchas. Son algunos consejos muy importantes que necesitamos entender si realmente queremos crecer espiritualmente. ¿Listos para el primero? Sí. Órale. Primer consejo: en algún momento de tu crecimiento espiritual entenderás la importancia de vivir las paradojas del mensaje de Jesús. Digo en algún momento porque no sucede inmediatamente, pasa el tiempo. Pero expliquemos qué es una paradoja para los que no saben. Una paradoja es una contradicción. Como si alguien te dijera: si quieres llegar, detente. Eso es una contradicción, ¿verdad? Dices tú, ¿cómo? O sea, si quiero llegar, pues sigo caminando. Pero la paradoja es decir, si quieres llegar, detente. O sea, es importante que te detengas. En la vida espiritual, estas contradicciones son aparentes contradicciones. Es decir, te das cuenta con el paso del tiempo que esto realmente te ayuda a crecer espiritualmente. La espiritualidad sana es paradójica. Es decir, el crecimiento no es de acuerdo a como el mundo piensa o de acuerdo al hombre natural, dice el apóstol Pablo. El crecimiento espiritual es un poquito diferente. A veces
las cosas que nos negamos a hacer son las cosas que tenemos que hacer o abrazar, ¿sí? Así es el mundo espiritual. Las cosas que nos negamos a hacer son las cosas que tenemos que abrazar. Cosas que van en contra de lo convencional, cosas que van en contra del sentido común, entre comillas, de la gente en el mundo. Déjame darte un ejemplo, y creo que alguna vez se los conté a ustedes. Y me ha sucedido en varias ocasiones. Me llaman de la oficina y me dicen: Jesús Adrián, alguien se metió a robar y se llevaron cierta cantidad de dinero. La persona que me comunica esto de la oficina a lo mejor está esperando que yo me voy a alarmar, me voy a asustar. ¿Qué está pasando? Lo primero que le digo es: quiero que hagas 2 cheques. Quiero que un cheque lo envíes a este ministerio y quiero que este otro cheque lo mandes a esta iglesia. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo algo paradójico, porque la lógica te dice: si te robaron, bueno, pues cuídate, ¿verdad? Cuida lo que tienes. Pero en mi mente es: no, si me robaron, yo voy a hacer lo opuesto. Sucedió lo mismo en otra ocasión cuando viene el contador y me enseña los estados de cuenta de clientes que nos debían, y había muchos clientes morosos, y me dice: nos deben todo esto, ¿qué hacemos? Hago lo mismo, y necesito que escribas 2 cheques, uno para esta persona y esta para otra persona. Vamos a ser generosos. No que no hacíamos nada práctico, ¿no? Pero es algo que esto es algo que va en contra de lo convencional. En la vida espiritual harás muchas cosas que van en contra de lo convencional, pero no nos gusta a nosotros, no nos gustan las paradojas, ¿sí? No entendemos que esa es la manera de crecer. Por ejemplo, hablando de las cosas a las que nos negamos a hacer, la gente se rehúsa a morir. Y es normal cuando somos jóvenes, ¿verdad? Cuando tenemos salud. Pero aún al borde de la muerte, en la agonía, la gente se rehúsa a morir. Aunque la muerte sea inescapable, aunque ya no haya salida, aunque los médicos dicen: ya te vas a morir, ya estás muy enfermo, nos rehusamos a morir. Hay un poema de Dylan Thomas que habla acerca de esto, de la muerte, y les voy a leer un pedacito nada más de este poema que refleja esto que les estoy hablando. Dice: no entres, y se lo escribió a su papá, dice: no entres dócilmente en esa buena noche, hablando de la muerte, que al final del día debería la vejez arder y delirar. Enfurécete ante la muerte de la luz. Nos rehusamos a morir, pero también nos rehusamos a menguar. También nos rehusamos a perder. También nos rehusamos a servir. También nos rehusamos a ser los últimos. También nos rehusamos a ser débiles. Y no entendemos que la esencia del mensaje de Jesús, que tiene que ver con el crecimiento espiritual, tiene que ver con esto: menguar para crecer, ser los últimos para ser los primeros, morir para vivir. Esas son las paradojas del mensaje de Jesús. Pero queremos estar en control de todo en la vida, ¿sí? Queremos tener el control de todas las cosas, sin entender que habrá situaciones en la vida que nosotros no podremos controlar, no podremos evitar, no podremos solucionar o cambiar. Algunas ni siquiera las vamos a entender. ¿Sí sabes de qué estoy hablando? Algo te pasó, algo te sucedió y dices: es que no entiendo. O sea, no entiendo por qué me pasó esto. ¿Por qué le pasó a mi familia esta situación? A mí, ¿por qué me sucedió? Y muchas personas, cuando empiezan a encontrarse con situaciones en las que no tienen control, huyen. Es decir, el estrés, los problemas los hacen huir y decir: ¿sabes qué? Es que yo no voy a estar en esta situación, cuando era precisamente lo que necesitaban para crecer espiritualmente. Cuando nos rehusamos a vivir las paradojas del mensaje de Jesús, nos rehusamos a crecer espiritualmente. Y tal vez digas: es que yo pensaba que era nada más un simbolismo, o es que yo también pensaba de esa manera. Nuestra fe triunfalista no se parece en nada al que está colgado en el madero.
y eso es importante enfatizarlo, tenemos una fe triunfalista. En la cruz Jesús nos enseña cómo se gana perdiendo. Dice el apóstol Pablo que él expuso, que él despojó desde la cruz a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, como a través de la muerte, a través de la debilidad, a través de perder. Sí, esas son las paradojas de Jesús. No entenderemos o no tendremos una espiritualidad sana si no aceptamos que el éxito y el fracaso van de la mano, que van en la misma dirección, que Dios utilizará ambas cosas para que tú crezcas espiritualmente. No creceremos si no entendemos que el perder y el ganar también se toman de la mano y se besan, llevándonos en esta dirección del crecimiento espiritual. Jesús mismo es una paradoja. Lo que los judíos esperaban, Jesús no fue. ¿Sí? Los judíos esperaban poder y Jesús demuestra debilidad. Los judíos esperaban juicio y Jesús reparte misericordia. Y lo más curioso de esto es que eran los espirituales, los sacerdotes, los religiosos, los teólogos de ese tiempo, los que rechazaron a Jesús, porque su vida era una paradoja. Jesús se convierte en una piedra de tropiezo para ellos porque no va de acuerdo a su sistema de creencias, a la forma en la que ellos interpretaban la fe. El mensaje de Jesús confundió entonces y sigue confundiendo ahora. Él es la piedra angular, pero también es la piedra de tropiezo. Él es la luz, pero dice la Biblia que habita en la oscuridad. Él es Dios, o el Dios que se esconde, lo dice Isaías, pero también es el Dios que se revela. Él es el Señor, pero termina siendo siervo. Él es el león, pero termina siendo el cordero. Esa es la paradoja del cristianismo, esa es la paradoja de la fe, del evangelio, y esa es la paradoja de la vida espiritual. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que entender que a veces cuando nosotros caemos, estamos cayendo hacia arriba. ¿Sí? El mundo te va a decir, te caíste y caíste hacia abajo, pero Dios dice, no, te caíste y te caíste hacia arriba. Esto te va a beneficiar, esto te va a bendecir, esto te va a ayudar. Esto es parte del crecimiento espiritual. Cuando crezcamos espiritualmente, entenderemos el honor de ser el último. Si no lo entendemos, todavía no hemos llegado a ese nivel. Cuando crezcamos espiritualmente, entenderemos la dicha de ser perseguidos, como dijo Jesús, la dicha de ser perseguidos. Pero como iglesia universal, como personas que creemos, no, estamos muy lejos de esta idea de Jesús. Estuve haciendo el Camino de Santiago hace cerca de un año, y como soy corredor, lo hacía el camino muy rápido, caminaba muy rápido. Y cuando llegaba a una montaña, la subía a muy buena velocidad, porque cuando eres corredor te dicen, si quieres llegar a la meta y te encuentras una montaña, ataca la montaña, no dejes que la montaña te venza, tú vénsela a ella. Entonces subía yo cada montaña a muy buena velocidad. El problema vino para mí cuando empecé a bajar las montañas. Empecé a utilizar músculos de mis piernas que no utilizaba, me lastimé en el momento de bajar. Y así es la iglesia. La iglesia nos enseña, sube, crece, avanza, ten fe, logra, pero no nos enseñan a bajar. No nos enseñan que esto es parte de la fe también y tenemos que abrazarlo. Vámonos al siguiente consejo. ¿Están conmigo? Sí. Órale. Para llegar a casa, debes dejar la casa. Eso también es una paradoja. Cuando digo llegar a casa, estoy hablando de llegar a ese lugar al que espiritualmente tú quieres llegar. Estoy hablando de esa añoranza de tu corazón,
Estoy hablando de la razón por la que estás aquí. Estás aquí porque hay una necesidad en ti que te invita, te empuja como una brújula hacia el norte, te empuja hacia Dios. Hay un deseo en ti de llegar a casa. A eso me refiero cuando digo que tienes que dejar la casa. Y el mensaje bíblico está impregnado de esta idea de dejar la casa para ir a tu casa. José deja su casa. Moisés deja su casa, Abraham deja su casa, el pueblo de Israel deja su casa muchas veces, por eso utilizamos el término judío errante. Todos ellos dejaron su casa para llegar a otra casa. Jesús mismo deja su casa en el cielo para vivir en una casa en Nazaret. Este es el mensaje bíblico. Dejamos la casa para ir a casa. Jesús mismo, cuando habla del futuro, dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Nos está hablando de un futuro, de una casa en el futuro. Es importante que entendamos que en la espiritualidad sana siempre se está en movimiento. Estamos avanzando, estamos caminando. El sedentarismo que nos hace daño físicamente también nos hace daño espiritualmente. Cuando nos estacionamos en uno de los niveles que hablamos y nos quedamos ahí, nos hace daño espiritualmente. Tenemos que seguir avanzando y estamos dejando nuestra casa para ir a la casa. Te sucedió en la primera conversión y te va a suceder en la segunda y tercera conversión. Dejarás la casa y volverás a ella, pero no será la misma casa. Cuando el hijo pródigo regresó a su casa, no regresó a la misma casa. Pero lo curioso de esto es que el hermano mayor seguía viviendo en la misma casa. Es decir, ambos estaban bajo el mismo techo, pero los dos vivían en diferentes casas. El entendimiento espiritual, el hijo menor entendió el amor del padre, entendió la compasión, entendió la gracia, estaba en otro nivel. Dentro de una iglesia que es una casa espiritual, encontrarás a personas viviendo bajo una casa y otros bajo otra casa y en el mismo techo. ¿Sí me estoy explicando? No los quiero confundir, pero vamos caminando hacia esa casa, añoramos esa casa. Es extraño, pero aún las personas que crecieron en un hogar donde fueron abusados físicamente, emocionalmente, tienen añoranza de casa, ¿sí? de regresar a su casa. Pero lo que añoran es la verdadera casa, la que todos añoramos, pero la confundimos. Pero eso de dejar la casa e ir hacia la casa, Jesús dijo algo que puede ser muy controversial. Y son de esos versículos que pues no sé qué significa, ¿verdad? Y lo tratamos de excusar. Él dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo. Yo soy padre, tengo hijos, y que Jesús diga esto se me hace un poco fuerte pensando en mis hijos, ¿verdad? Que yo no quiero que me aborrezcan mis hijos. Pero el significado de este pasaje, y te lo voy a estar explicando, es que cuando tú estás creciendo espiritualmente, estarás en contra de muchas cosas que tu familia creyó por algún tiempo. Sucede en la familia, sucede en la iglesia, que estarás en desacuerdo con las cosas que la gente cree. Al menos que tu familia esté creciendo espiritualmente al mismo ritmo que tú, o que la iglesia esté creciendo todo al mismo ritmo, y esto no sucede. A Jesús mismo le sucedió. Él estaba creciendo, la Biblia dice varias veces que estaba creciendo en sabiduría, físicamente había un crecimiento en Jesús. Y cuando él se empieza a alejar de la familia, en el sentido de que su mensaje empieza a cambiar, no era el mensaje necesariamente que todos creían. Jesús empieza a alejar de eso y empieza a predicar de un nuevo reino, empieza a llamar discípulos, y sus familiares están: ¿pero qué le pasa? Y mira lo que dice Marcos: cuando se enteraron sus parientes de todo lo que estaba haciendo Jesús, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí,
nos vamos a encargar de él, se está volviendo loco, o sea, tenemos que cuidarlo. ¿Cómo que anda predicando estas cosas que no van con lo que ha aprendido todo este tiempo en la sinagoga y en el templo, y está enseñando otras cosas? Jesús estaba en otro nivel. Jesús estaba aborreciendo padre y madre. Jesús estaba siguiendo el corazón del Padre, el corazón de Dios, que lo estaba llevando a no seguir con las reglas o la forma de creer que tenía en su familia. Aquí es importante aclarar que la espiritualidad correcta o sana para la mayoría de la gente es lo que en su familia se practica o lo que en su iglesia se practica. Esa, para la mayor parte de la gente, esa es la espiritualidad sana, pero no es así. La espiritualidad sana nos está llevando a diferentes niveles. Pero hablando de esto de aborrecer, Jesús dice que aborrezcamos, o el que no aborrece padre o madre, pero también dice el que no aborrece su propia vida. Ahora, ¿tú crees que este Jesús de amor, de compasión, quiere que tú te odies a ti mismo? No. Pero Jesús está hablando del ego, está hablando del yo superficial, del yo falso en nosotros que no nos permite realmente conectarnos con Dios y con los demás. Jesús dice, si tú no aborreces ese yo, no puedes ser mi discípulo. Y eso nos ayuda a entender un poco más el mensaje de Jesús. El crecer espiritualmente nos llevará a tener una lucha con los demás. Miren lo que dijo Jesús: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Es una espada figurada, lo van a ver más adelante. Dice, porque he venido a poner en conflicto, esa es la espada, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Ya estaba profetizado los problemas con las suegras. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Estamos entendiendo esta idea de Jesús, este mensaje. Habrá conflicto en la misma familia, ¿sí? Los enemigos estarán dentro de la misma familia, pero enemigos, ¿por qué? Porque no estamos entendiendo el mensaje, la idea de Dios, del crecimiento espiritual. Y cuando avanzas, estarás aborreciendo, estarás haciendo a un lado la forma en la que cree normalmente tu familia, pero estarás avanzando. Le sucedió a Jesús. Ahora, eso de que no estarás de acuerdo con tu familia, todos lo entendemos en la primera conversión. A lo mejor le pasó a muchos de ustedes que tuviste un encuentro con Jesús, empezaste a ir a una iglesia, y ¿qué dijeron tus familias? Te lavaron el cerebro, ahora ya eres un fanático religioso, no trates de convertirnos a nosotros porque no queremos nada con esa religión nueva tuya. Ahí entraste en conflicto con tu familia, ¿sí? Y si decidiste seguir, entraste en conflicto con tu familia, con tus amigos y con mucha gente. Aborreciste en un sentido. En la segunda conversión, cuando pasas del tribalismo que dijimos al escepticismo, va a suceder lo mismo. Tendrás problemas con tu familia. Lo bueno de esto es que hay una profecía al final del Antiguo Testamento que dice que el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y a nosotros como padres no nos gusta escuchar esto de que va a haber ese conflicto, pero lo hay cuando nuestros hijos están creciendo en edad. ¿Por qué creen que nuestros hijos son rebeldes en la adolescencia? Porque están creciendo, están dejando de ser niños, están entendiendo ciertas cosas que no entendían y se ponen rebeldes. Lo mismo pasa en el crecimiento espiritual. Hay ese momento de rebeldía en la persona que está creciendo espiritualmente. Pero así como nosotros como familia nos oponemos y queremos detener y no queremos esa rebeldía, lo mismo sucede en la iglesia. La iglesia se puede convertir en el obstáculo más grande para seguir al siguiente nivel espiritual. ¿Por qué? Porque somos una tribu, estamos protegiendo a la tribu, nuestra manera de pensar, de creer, sin entender que Dios dijo, esta tribu es para bendecir a todas las tribus de la tierra. En el cielo habrá gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, porque esto es un reino universal. Cuando estás saliendo del nivel 2 y entrando al nivel 3, hablando de este mismo tema, y tenemos esa añoranza de llegar a casa,
A veces nos confundimos. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, ¿sí? Hay incertidumbre. Acá está tu familia, acá está tu iglesia y tú estás caminando hacia otro lugar donde sientes que Dios te está llevando para allá, y hay la culpabilidad de que tengo que regresar a esto, y esta añoranza que tenemos por algo más grande en Dios la confundimos y queremos regresar a donde estábamos. No rechaces la incertidumbre del futuro por la nostalgia del pasado. No rechaces la incertidumbre del futuro por la nostalgia del pasado. Todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Gente con esa nostalgia por lo de antes. Es que las canciones que cantábamos en la iglesia antes, es que eran las mejores canciones. Las de ahora ya no tienen unción. Las de ahora ya no tienen el mensaje que tenían antes. A mí mismo la gente me dice: ¿por qué no haces discos como los hiciste hace 20 años? Pues porque ya no estoy allí en de hace 20 años. He crecido, siguen siendo canciones muy valiosas para mí, pero no estoy en ese lugar. No puedo escribir de la manera que escribí hace 20 años. Y no confundamos. Hay gente que confunde unción con nostalgia, ¿verdad? Pensando que eso era lo mejor, lo que hacíamos antes, cómo era la iglesia antes. Y se habla de las sendas antiguas sin entender lo que eso significa. Obviamente el pasaje de las sendas antiguas está hablando de alguien que iba en el camino y se desvió, y ya cuando se desvió adelante dice: oye, pues me perdí. Regresa a la senda antigua en la que estabas. Pero alguien que está creciendo espiritualmente no se ha separado de la senda antigua, está caminando en la misma senda, pero el paisaje es diferente, es distinto, porque está avanzando en la vida espiritual. Están muy calladitos. Algunas de las sendas antiguas dejan mucho que desear, y tenemos que tener cuidado de no confundir esta añoranza por ir a casa con regresar a la casa de antes. Jesús implicó esto de muchas maneras. La manera de hablar de Jesús era genial. Él dice: nadie remienda un vestido viejo, tu casa de antes, ponlo de esa manera, con un retazo de tela nueva. Estás avanzando en tu conocimiento de Dios, en tu percepción de las cosas espirituales. Estás avanzando y hay algo nuevo para ti, fresco, un entendimiento diferente de las cosas espirituales, y tienes eso y dices: no, pero me da miedo. Y regresas si quieres y llevar esa tela y remendar la fe que tenías antes. Y Jesús dice: no hagas eso. Si haces eso, se va a hacer peor la rotura de tu fe y de tu crecimiento. No regreses a lo mismo de antes. Cuarto y último consejo: la espiritualidad sana cojea. Y esto puede sonar contradictorio, pero es paradójico, porque asociamos el cojear con una enfermedad y dices: ¿cómo que una espiritualidad sana cojeas? Pregúntaselo a los héroes de la fe del libro de Hebreos, pregúntaselo a los santos a través de los siglos, y todos te van a decir al unísono: la espiritualidad sana cojea. Después de haber luchado con Dios, porque vivió en el desorden del primer nivel, sufre las consecuencias de esa vida licenciosa. Jacob tiene un encuentro con Dios y sube al segundo nivel. Y cuando tiene ese encuentro con Dios en el segundo nivel, empieza un nuevo día cojeando. Dice Génesis: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. La persona espiritual que realmente está creciendo espiritualmente se vuelve vulnerable, y algo le duele siempre. Y a lo mejor eso no suena muy atractivo, ¿verdad? Pero acuérdate que al maestro que decimos seguir fue varón de dolores, experimentado en quebranto.
La verdadera espiritualidad te va a llevar a esa vulnerabilidad donde vas a cojear. No caminarás tan recto como se supone que debes de caminar. Digo todo esto para que no se dejen engañar por la espiritualidad que se enfoca en prosperar y ganar, cuando el mundo a nuestro alrededor pierde y está perdido. Hay tanta gente perdiendo y nosotros acá hablando de prosperar y de ganar. No nos enfoquemos en la espiritualidad, o solamente la espiritualidad que se enfoca en ensanchar el sitio de nuestra cabaña, hacerla más grande, reforzar nuestras estacas, cuando hay gente que no tiene dónde vivir, mucho menos extender su sitio. ¿Dónde está nuestra compasión por esta gente afuera? No nos quedemos en la espiritualidad que solamente se habla de fe y cómo alcanzar los sueños. Porque hay gente que realmente viven en tanta necesidad, en tanta pobreza, trabajando cansados, que ni siquiera pueden soñar en el futuro. Y nosotros siempre estamos hablando así. ¿Saben por qué? Porque tenemos una espiritualidad de invernadero y necesitamos salir de la espiritualidad de invernadero, ¿sí? Dentro de esta burbuja que llamamos iglesia, donde todo debe ser perfecto, donde todo tiene que estar bien, necesitamos una espiritualidad que cojea, que conoce el dolor, así como las plantas que están afuera de un invernadero que sufren la intemperie, que el viento, el frío. Nosotros tenemos que también experimentarlo, y en un momento te explico más por qué. Pero evitamos el dolor. Lo evitamos a toda costa, lo rechazamos cuando Jesús nos advirtió que habría dolor. Él dijo: ustedes beberán de la copa que yo bebo y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero nos rehusamos a beber la copa. Pensamos: es que yo soy una persona moral, es que yo vengo todos los domingos a la iglesia, es que yo doy mis diezmos y mis ofrendas, es que yo eduqué a mis hijos de la manera correcta. Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Por qué no? ¿No dijo Jesús: ustedes beberán de la copa que yo bebo? Ahora, con eso no estoy diciendo que el hacer las cosas correctas no te van a traer bendición. Yo soy el primero en decir: mi familia es una familia muy bendecida, pensando en mis padres, en todos mis hermanos, en todos mis sobrinos. Somos una familia muy grande donde hemos visto la bendición de Dios de muchas maneras, ¿sí? Porque hemos hecho algunas cosas de la manera que se tiene que hacer, pero eso no garantiza que no habrá problemas, que no habrá dolor. En medio de toda esta bendición ha habido mucho dolor, pero el dolor nos ayuda a crecer, nos solidariza con el mundo, nos hace más compasivos. En medio del dolor de la cruz, Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen, le dice al Padre. Y nosotros, dentro de la burbuja o dentro del invernadero, decimos: sí saben lo que hacen, por supuesto que saben lo que hacen. Muy fácilmente señalamos a los demás cuando se equivocan porque no lo estamos viendo desde el dolor y de la compasión. Lo decimos desde nuestra burbuja, insisto, pero cuando salimos de la burbuja diremos igual que Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Juzgamos desde la comodidad, pero somos compasivos desde el dolor. Somos compasivos desde el dolor. Siempre la persona en un nivel espiritual más elevado será más compasiva, será más empática, será más paternal. Y ahí es importante el examen, el autoexamen. ¿Qué tan compasivo soy? ¿Qué tanto juzgo a los demás? ¿Qué tan paternal soy? Y eso de alguna manera nos sería como un buen termómetro para medir nuestra espiritualidad. Si no hay dolor, no hay compasión, pero tampoco hay comunión. El tener comunión con los demás nace del dolor, de la identificación con el dolor de los demás. Nada nos une más que el dolor. Ni el éxito, ni la celebración nos une más que el dolor. Es en el dolor donde descubrimos nuestra verdadera esencia, la esencia de Dios en nosotros.
¿No te ha sucedido que fuiste a visitar a alguien a un hospital, alguien enfermo, alguien desahuciado, y hay algo en ese lugar que te mueve las entrañas, que te cambia, que te pone en contacto con tu propia fragilidad y hay una compasión? Quisieras hacer algo por esa persona y sales de ese hospital y te llevas algo contigo, te llevas algo de ese momento que te hizo ponerte en contacto con tu verdadera esencia. O en un funeral, si estamos en un funeral, nos ponemos en contacto con nuestra propia mortalidad y somos compasivos, somos amables, somos empáticos con los demás cuando estamos en ese tipo de situaciones. Y termino con esto. La iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que después de la resurrección seguía teniendo heridas en las manos y en los pies. Por eso le dice a Tomás: toca mis heridas, toca mis heridas. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, necesitamos poderle decir al mundo: toca mis heridas. ¿Sí? Tener esa empatía, esa identificación con el mundo y decir: toca mis heridas. Pero la espiritualidad triunfalista no nos permite llegar a ese lugar, pero vamos a llegar. Eso es inevitable. Jesús está edificando su iglesia y nos va a llevar a ese lugar. El dolor, las heridas se convierten en la predicación más poderosa que puede existir. La predicación, por eso la cruz es el mensaje más poderoso. El dolor de Jesús es el mensaje más poderoso. Pero cuando sucede en nosotros ese mismo dolor, hay algo que comunicamos a la gente sin hablar en medio de nuestro dolor. Habrá cosas de las que vas a ser librado y habrá cosas que tendrás que experimentar en tu crecimiento. Pablo, estando enfermo, ora 3 veces a Dios para que lo sane de su enfermedad y Dios le dice: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. La paradoja: bástate mi gracia. Entonces, en vez de estar dando coces en contra del aguijón, ¿sí? Lo que nos provoca dolor, es mejor abrazar el dolor, entender que es parte de nuestro crecimiento. Y siempre habrá el instinto de tratar de librarnos de esas cosas, pero al final, y si yo les pidiera que en este momento nos quedáramos a testificar de cómo te ha bendecido el dolor y cómo te ha bendecido la enfermedad y los problemas que tuviste en tu vida. Muchos de ustedes vinieron a los caminos de Dios en medio de graves problemas en su vida. Eso no se acaba después de convertirte. Eso sigue siendo el patrón a través de toda nuestra vida espiritual. ¿De acuerdo?